Unidad número 5. Articuladores. Este video nos ayudará a comprender los elementos esenciales de los articuladores, así como su definición, clasificación y los elementos que lo conforman, la forma en la que se montan los modelos sobre ellos e inclusive un poco de su historia. Comenzaremos explicando qué es un articulador. Un articulador es un instrumento rígido mecánico capaz de reproducir dentro de sus limitaciones los movimientos mandibulares, así como la relación cráneo-mandibular. Este aparato representa a la articulación temporomandibular, en donde los modelos odontológicos se posicionan con la finalidad de reproducir las relaciones estéticas y dinámicas del maxilar con la mandíbula. El articulador tiene un gran uso principalmente en el diagnóstico y la planificación de tratamientos dentales. Con lo anterior podemos decir entonces que el articulador facilita la realización de acciones que no haríamos durante la cita con un paciente. Historia de los articuladores. Su aparición se remota en el año de 1756, cuando Philip Fabre diseña el primer articulador de yeso y alambres. Posteriormente, en 1805, el francés Garriot crea el primer articulador, de tipo bisagra simple. Después, en 1882, Thomas Gilmer sugiere por primera vez medir la distancia de los cóndilos. En 1889, Bonville produce el primer articulador anatómico, y en 1899, Gridman inventó un instrumento con guías condilares fijas. En el año de 1906, George Snow mejoró un articulador con el desarrollo del arco facial y las guías condilares ajustables. Y en el año de 1910, Alfred Gacy inventó un articulador totalmente ajustable, al que le añadió vástago y la guía incisal. En 1927, House diseña un articulador que permite movimientos extrínsecos, y en 1955, Charles Stuart diseña el gnatoscopio y el articulador Whip Mix. En 1964, Richard Bew y James Joink presentan el Hanau 130-21 de la serie University, y en 1968, Niels Gutschen diseña el Dinard D4, un articulador totalmente ajustable. Como podemos ver, a lo largo de la historia, han tenido que pasar más de 200 años para que un articulador pudiera reproducir prácticamente todos los elementos naturales del paciente. Se han desarrollado de distintos tipos, es por ello que se clasifican de acuerdo con su función y de acuerdo con su concepto anatómico. Clasificación de los articuladores de acuerdo a su función. El primero que vamos a definir es el articulador de bisagra. Es el tipo más sencillo, no permite ajustes para adaptarlo con más exactitud a los movimientos condíleos específicos del paciente. En lugar de tornillos, utiliza una platina para ubicar a la maxila. Tiene una varilla incisal que sirve para medir la inclinación vertical. Este modelo solo puede abrir y cerrar y no tiene la capacidad para realizar los movimientos anteriores o laterales. Este articulador también es llamado articulador no ajustable y solo es utilizado para observar la relación interdental y en posición de máxima intercuspidación. El siguiente articulador del que hablaremos es el de valor promedio, que presenta las guías condilar e incisal ajustadas a unos valores estándar no modificables, que corresponden a los valores promedio de la población, y como estos valores no son modificables, los movimientos que reproducen muchas veces no coinciden con los del paciente, pues en cada paciente el valor de las guías son diferentes. Se les diseñó la trayectoria condilar para su uso en prostodoncia total. Cuenta con una línea media de orientación y nos permite reproducir solo los movimientos de apertura, cierre y lateralidad. Otro articulador es el semiajustable, o también llamado semiadaptable, y puede simular los movimientos mandibulares de forma satisfactoria, en la mayoría de los casos clínicos. Posee mecanismos ajustables de guía condilia y de la guía incisal. El mecanismo de la guía condilia reproduce con bastante fidelidad la guía condilia natural. Los mecanismos ajustables se fijan a partir de los registros interoclusales. Marca el principio y el fin del movimiento. Este articulador permite la reproducción de posiciones en forma exacta, así como la posición del maxilar y la mandíbula con respecto al cráneo. También las posiciones protrusiva o borde a borde, la posición de lateralidad o canino a canino, y produce el movimiento protrusivo en forma promedio al igual que el movimiento de lateralidad. Estos articuladores están indicados para realizar trabajos de diagnóstico y análisis oclusal, tallado selectivo, encerados de estudio, confección de prótesis completa, parcial, removible y fija.
El último articulador de esta clasificación es el ajustable, que se encarga de reproducir movimientos de apertura y cierre en eje de bisagra terminal. Los ajustes de este articulador los realizaremos ayudados de un pantógrafo y por ello podemos decir que este articulador es el más preciso. Es el instrumento más sofisticado de odontología para reproducir los movimientos mandibulares. Copian todo el recorrido de la trayectoria condilar, por lo cual nos reproducen los movimientos mandibulares exactos. Otra forma en que se pueden clasificar los articuladores es de acuerdo con su concepto anatómico. El primero es el articulador tipo arcón, que es aquel en el cual los cóndilos se encuentran en la rama inferior y la cavidad glenoidea se encuentra en la rama superior. Los pilares posteriores imitan a la rama mandibular, por lo tanto, los articuladores tipo arcón imitan la forma de la mandíbula. Sin embargo, estos articuladores tienen la desventaja de que al abrirlos se pueden llegar a desarmar si no se tiene el cuidado suficiente. Los elementos que representan al cóndilo están en el cuerpo inferior del articulador, igual que como están distribuidos los cóndilos en la mandíbula. Las fosas mecánicas están situadas en el cuerpo superior, simulando la posición de las fosas glenoideas en el cráneo. El otro articulador es el llamado de no arcón. Su característica principal es que lleva el elemento condilar en la rama superior, es decir, no imita la forma de la mandíbula. Sin embargo, la reproducción de los movimientos en un articulador no arcón es igual a la de los de un articulador con arcón. El elemento condilar está forzado a seguir un trayecto obligado dentro de las cavidades condíleas y por lo tanto no es posible que pierdan el contacto, independientemente del tipo de movimiento que se haga. Las ventajas de este articulador es que al abrirlo no se desarma tal como sucede con el articulador llamado arcón. Ahora bien, para una mejor comprensión del tema de articuladores se explicará de forma breve y sencilla las partes de un articulador. Sus principales partes son rama superior y rama inferior. La rama superior es la parte del articulador donde se fija el modelo superior del paciente, donde se encuentra contenido cada uno de los elementos que representan a las estructuras anatómicas correspondientes como la fosa y la eminencia articular. Los elementos que se encuentran en la rama superior son los pernos del arco facial, que son pequeñas salientes, una a cada lado, que sirven para fijar en ellas el arco facial una vez tomado el registro del paciente. Como segundo elemento encontramos las guías condilares, que nos ayudarán a la representación de las estructuras craneales de la articulación temporomandibular, cavidad glenoidea, eminencia articular y el techo de la cavidad glenoidea. Otros elementos son los espaciadores condilares, que sirven para crear un espacio entre la rama superior del articulador y las guías, de modo que se puede transferir y ajustar la distancia. Los tornillos en las guías condilares permiten el ajuste de ciertas partes y elementos de la rama superior, así como calibrar de acuerdo al registro del paciente. Los tornillos de la platina sirven para fijar y retirar la platina sobre la que se monta el modelo superior, y los tornillos del vástago incisal sirven para calibrar y fijar el vástago incisal, y esto permite controlar la dimensión vertical del paciente, lo cual permitirá hacer coincidir su eje de apertura-cierre con el eje de bisagra terminal y reproducir los movimientos bordeantes mandibulares. La rama inferior es un elemento muy sencillo. En esta rama se encuentra en su parte posterior una porción vertical donde van colocados los elementos condilares, los cuales los podemos ubicar en la base a la distancia intercondilar obtenida con el arco facial. En la porción media encontramos un tornillo que ajusta la platina inferior y en su porción anterior existe una rielera donde va atornillada y regulada la guía incisal. Arco facial. El arco facial es un aparato de montaje que permite obtener características anatómicas que tiene el paciente para poder trasladarlo al articulador semiajustable. Entre las características que podemos registrar son la distancia intercondilar, la relación del modelo superior con el plano horizontal de la referencia y finalmente la inclinación del plano de oclusión. Los arcos faciales se clasifican en dos tipos, el estático y el dinámico. El estático es el arco sin movimiento que se encarga de registrar la región intercondilar y posterior del maxilar. Sus ventajas son su precisión, manipulación y es de costo muy accesible. Mientras que el dinámico localiza el eje de apertura y cierre de la mandíbula con exactitud y de esta forma poder trazar los planos de estos movimientos. Los elementos que componen el arco facial. Los principales componentes de los arcos faciales son el aditamento, que sirve como tercer punto de referencia, el tenedor en forma de U para asegurar la inmovilidad del arco facial y las olivas de plástico, que
que sirven como primeros y segundos puntos de referencia en los métodos auditivos externos para localizar el eje intercondilar. Ahora que ya conocemos un poco más sobre los articuladores, podemos preguntarnos cómo se montan los modelos de yeso en un articulador. Para empezar, tenemos en cuenta que un método se refiere a la serie de pasos que se explican de manera cuidadosa para obtener un resultado exacto. Para montar un modelo en un articulador, existen dos métodos que son el arbitrario y el método de transferencia por arco facial. El método arbitrario es el más conveniente para transferir la relación entre el arco superior y el eje de bisagra convencional a un articulador. Se usa el arco facial con olivas para los oídos y de esta forma se determina un eje de bisagra arbitrario. Y el método de transferencia por arco facial consiste en lo siguiente. El primer paso a realizar es tomar un registro interoclusal con cera rosa y dejar enfriar para después rectificarlo. Posteriormente se coloca el arco facial sobre el plano mordido centrado sobre la cabeza y sobre esta misma posición se requiere cerrar el arco para retirarlo. Después, colocar el arco centrado en el articulador y fijarlo con yeso tipo 2. Se utilizará el registro de mordida previo para montar el modelo mandibular, tomando como base que las cúspides coincidan empleando el soporte del mismo articulador. Finalmente, se ajustan las inclinaciones condilares horizontal y lateralmente, tomando en cuenta el registro de la mordida protrusiva. Para aclarar más el montaje de un modelo en un articulador, veamos el video que explica paso a paso. Este es un articulador semiajustable. El montaje comienza con el registro oclusal en el arco facial. Primero colocamos en el plano oclusal del arco facial cera y posteriormente se coloca en la arcada superior del paciente y se le pide que ocluya. Posteriormente se coloca el dispositivo auricular que sirve para medir el eje de bisagra y la distancia condilar. Asimismo se ajusta el punto nasion. Después del ajuste de los puntos del arco facial, se traslada el registro oclusal al articulador, donde se ubica de una manera precisa para el montaje final. Posteriormente se coloca el modelo superior de yeso sobre el registro oclusal, de manera que coincida y se fija sobre la platina superior, con yeso tipo 2. Se coloca el vástago incisal, se ajusta y se voltea el articulador para colocar sobre el registro oclusal y fijar el modelo inferior sobre la platina inferior. Dado el montaje, podemos observar cómo los movimientos del articulador coinciden con los movimientos del paciente. Podemos también con el articulador ajustar el ángulo de Bennett y las guías condilares para un montaje exacto y preciso. También podemos observar desde varios puntos de vista todos los ángulos del montaje, así como realizar la mayoría de los movimientos mandibulares que haría el paciente. En especial este articulador tiene la ventaja de que las platinas son imantadas. Y también se puede colocar en distintas posiciones de trabajo para una mayor comodidad. Gracias por su atención.